Hola y bienvenidos de vuelta. Este es el segundo video y probablemente sea el último de donde estamos explicando básicamente cómo es un proceso de entrenamiento en PyTorch de una red neuronal enfocada a la resolución del problema de clasificación de dígitos escritos a mano, números del 0 al 9. El video pasado vimos un resumen de cómo, de descripción del problema, consideraciones a tener en cuenta. Y lo importante fue un poquito sobre la arquitectura de la red neuronal, que cómo se compone una neurona, cómo se cuentan los parámetros. El día de hoy vamos a ver ya la segunda parte, es ya un poco más en el código, donde vamos a definir los hiperparámetros o la configuración que vamos a tener en nuestro entrenamiento, nuestra forma de decirle al modelo, oye, tenemos una red neuronal que ya hicimos aquí arriba, ya la escribimos y ahora le vamos a decir, quiero que te entrenes de esta forma, con estos hiperparámetros. Recordando un poquito dónde nos quedamos, ya habíamos hecho una exploración previa básica del dataset donde dimos cuenta que realmente las clases que tenemos están bien balanceadas. Cada clase del 0 al 9 tiene suficientes muestras y no hay una clase que está representada de mala forma o tiene pocos ejemplos. Entonces, bueno, nos quedamos en la parte de hiperparámetros y para eso hay que ver un poco cómo es el proceso de entrenamiento para ver qué influye o qué papel juega cada uno de estos hiperparámetros. Son los básicos, son los que mínimos que se tienen que configurar. El tamaño del lote, la tasa de aprendizaje, el número de épocas, la función de pérdida y el optimizador. Creo que podemos empezar primero con la función de pérdida. Bueno, un poquito, por ejemplo, el tamaño del lote es un número entero. No hay necesidad de que sea potencia de 2, puede ser 50, puede ser 15, puede ser 1. Durante el proceso de entrenamiento vamos a ver más qué significa este número. La tasa de aprendizaje normalmente son números pequeños, normalmente no pasan de 1. El número de épocas es el número de vueltas que le va a dar nuestro modelo a los datos de entrenamiento que tengamos. Y vamos a entrar un poquito con la función de pérdida. La función de pérdida lo que nos va a decir es una vez o en un punto cualquiera. Aquí estamos viendo ejemplos de unas funciones de pérdidas expresadas en tres dimensiones. Pero ¿qué es lo que nos dice la función de pérdida? La función de pérdida nos dice, tú en tu modelo en este punto va a estar en un punto random, en un punto aleatorio, aquí representado con estas estrellas, aquí representado con un punto inicial. La idea de la función de pérdida es que tu modelo se ajusta a los datos que le estás proporcionando en el entrenamiento de una forma. Esa forma puede ser buena, puede ser mala. Esa forma va a representar qué tan bien o qué tan mal el modelo es capaz de aprender las características de tus datos. En el caso de nosotros, pues qué tan bien el modelo puede aprender la relación entre los 784 píxeles de cada imagen con su clase respectiva. Y lo va a hacer dándonos un error, un valor de error o un valor de pérdida. Entonces, si tenemos un error muy alto, quiere decir que nuestro modelo no se está ajustando bien a esos datos. Si tenemos un valor muy bajo, quiere decir que nuestro modelo sí se está ajustando bien a esos datos. Entonces, el proceso de entrenamiento lo que busca es minimizar este error. ¿Y cómo se minimiza ese error? Recordando un poquito cómo funcionan los cálculos de las redes neuronales.
Les comentaba que los valores de entrada no los podemos cambiar, son los que están en el entrenamiento, son los que están en los datos que tenemos, no nos corresponde a nosotros cambiarlo. Pero lo que sí podemos cambiar es el valor de los pesos y del sesgo de cada neurona. Estos son valores numéricos, eh, valores, números reales. Entonces, estos son los valores que se deben de ajustar durante el entrenamiento. Recordemos que para calcular aquí la salida de esta neurona se multiplica el valor de la entrada, que en este caso es un píxel. Cada entrada es un píxel. Se multiplica por el peso y se suma. Entonces, en la red que tenemos, lo que se busca es precisamente encontrar qué combinación de pesos van a tener nuestras neuronas, pesos y sesgos, ¿no? ¿Qué combinación de pesos y sesgos, o en otras palabras, qué combinación de parámetros va a tener nuestro modelo, de tal forma que cuando le pasemos todos nuestros datos representen un error mínimo o un error aceptable? Nosotros de entrada, en la mayoría de los modelos, iniciamos en un punto aleatorio, como les comentaba. No sabemos si estamos arriba, si estamos abajo, no sabemos en qué dirección tenemos que ir. Aquí estas imágenes estamos representados, pues son funciones aleatorias, ¿no? Para representar el concepto. Pero realmente ya en el entrenamiento no sabemos exactamente en qué punto estamos o qué camino tenemos que seguir. Es precisamente lo que ese es el trabajo del loop de entrenamiento, un poquito ahí con la tasa de aprendizaje y el optimizador, de qué funciona o cómo se relacionan. Si vemos esta imagen de la izquierda, vemos que son como dos caminos, ¿no? Cada camino tiene varios puntos o varias estrellas. Estos pudieran representar dos entrenamientos que se hicieron. Es como si corriéramos un entrenamiento y en ese entrenamiento tuvimos este camino y otro entrenamiento diferente del mismo modelo es este otro camino. En esta de la derecha solo se está representando un solo entrenamiento que siguió este camino hacia abajo. ¿Y cómo sabemos qué es lo que nos dice en qué dirección debemos de ir? Bueno, eso es un tema un poco ya más mm, complejo técnicamente. Tiene fundamentos en cálculo multivariable. De hecho, pues le había comentado que hay un video muy bueno que a mí me gustó mucho ponerlo, lo voy a poner también en la descripción para que no se pierda, donde explican cómo es el proceso de este algoritmo, un poco más a detalle, pero básicamente es el proceso de backpropagation. ¿Y por qué se llama backpropagation? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo que tiene que hacer, lo que se busca hacer es estar en un punto inicial. Imaginemos que vamos a iniciar el entrenamiento, estamos en un punto inicial, le pasamos los datos de entrenamiento para que el modelo los vea una vez y en ese mismo punto inicial ya le pasamos todos nuestros datos de entrenamiento y nos va a dar, el modelo nos va a dar predicciones, ¿no? Cuando nosotros le pasemos una muestra, nos va a decir, por ejemplo, si aquí le pasamos esta imagen, la primera imagen que representa un cero, el modelo en la arquitectura tenemos 10 neuronas de salida. Esta es una imagen de prueba, pero en nuestro problema tenemos 10 neuronas de salida. Lo que nos va a decir a grandes rasgos es que cada neurona, el valor de cada neurona, nos va a decir qué tan probable, o más bien, qué piensa el modelo, que es la muestra que le acabamos de mostrar. Si nosotros le enseñamos esta imagen y el modelo está muy bien entrenado o de entradas, pudo, pudo describir esta muestra, la primera neurona o la neurona que corresponde a la clase cero nos va a dar un valor muy alto. La neurona que corresponde a la clase uno nos va a dar un valor muy bajo y así sucesivamente. Entonces, en esta primera iteración, el modelo nos dijo, ¿sabes qué?
a mí me enseñaste estos 784 píxeles y yo estoy muy seguro que corresponden al número cero. Y estoy muy poco seguro que corresponden a los demás números. Eso quiere decir que el modelo tuvo un error muy bajo. Entonces, para ese primer ejemplo, hubo un error muy bajo. Pero por eso le estamos enseñando muchos ejemplos. Puede que el siguiente ejemplo igual le habíamos enseñado un cero, pero a lo mejor lo confundió con un 3, con un 5, con un 6. Aquí el 6, este 6 está muy, muy parecido al cero, más o menos. Entonces, dependiendo de qué tanto se equivocó el modelo, si se equivocó mucho o si se equivocó poco, es qué tanto vamos a ajustar los pesos del modelo. Recordando un poquito aquí, lo que se va a ajustar es precisamente los valores de los pesos. Entonces, si nuestro modelo de entrada no comete muchos errores o cometió poquitos errores, lo vamos a ajustar poco. Entonces, por decir un ejemplo, no sé, si en la primera vuelta mi W1 es 0.05 y yo tuve muy pocos errores, realmente mi modelo lo hizo muy bien, pues a lo mejor en la segunda vuelta el W1 se ajusta a poquito a 0.06 o incluso 0.056, algo así. Entonces, mm, pero ¿qué pasa si se hubiera equivocado mucho? Como en el ejemplo de que le enseñamos un cero y nos dijo que es un 6. Bueno, entonces lo que hace el proceso de entrenamiento es que dice, no, pues ¿sabes qué? Entonces hay que ajustar mucho los pesos, porque si se está equivocando mucho, vamos a ajustarlo a 0.15. Ese es el proceso que va a hacer el loop de entrenamiento con todas las neuronas del proceso. A cada uno les decía que depende de cálculo multivariable, pero lo que intenta hacer el algoritmo específicamente es encontrar la contribución de cada peso, de cada peso a la salida, para ver específicamente ese peso, a lo mejor qué tanto lo puede ajustar. ¿Y cómo lo hace? Para eso es la función de pérdida. La función de pérdida lo que hace primero es te posiciona en un punto random después de hacer los cálculos. Le dice al optimizador, le dice al optimizador, oye, ahorita estás en este lugar y pues yo sé que quieres ir para abajo, así que tu dirección hacia abajo en este espacio n-dimensional es en esta dirección. Lo que sea que represente hacia abajo en un espacio. En un espacio de tres dimensiones, pues hacia abajo ese es nuestro abajo natural. Entonces, lo que hace el optimizador es, dice, ok, la función de pérdida ya me dijo hacia dónde tengo que bajar, cuál es la dirección en la que tengo que dar mi siguiente paso. Yo voy a tomar esta dirección y voy a ajustar los pesos del modelo correspondientemente. Ahí con eso ya cubrimos un poquito el optimizador y la función de pérdida. Pero la tasa de aprendizaje se puede ver como lo usa el optimizador también para saber qué tanto tiene que ajustar los siguientes pesos, los pesos de la siguiente ronda. Es por eso que estos son los parámetros básicos que, que se, que se usan en el entrenamiento y más o menos cómo se relacionan uno de ellos en el loop de entrenamiento. Ahora, la función de pérdida depende del problema. Para problemas de clasificación, como el que estamos usando nosotros, la entropía cruzada es el más usado. Hay otras funciones de pérdida, pero se usan para otro tipo de problemas, como regresión lineal o son muchos, pues la verdad son variados. El optimizador, también hay bastantes. Ahorita los más usados son específicamente el Adam W, que es un sucesor del Adam. Y todos ellos vienen de la base del SGD o Stochastic Descent. Si se fijan, la misma nomenclatura nos dice, ¿no? Más o menos qué es lo que está haciendo. Quiere hacer que el gradiente baje.
precisamente la dirección, esta es el gradiente y quiere ir en descenso, por eso se llama descent gradient. Los optimizadores se pueden usar, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por eso los más actuales que se usan es el Adam y Adam W. Hay muchas comparaciones y por lo general para la mayoría de los problemas el SGD ya se quedó un poco atrás en cuestión de que sí puede llegar a encontrar el valor mínimo, pero le cuesta más puntos. O por ejemplo, aquí en el de la izquierda, le costaría más estrellitas llegar al de abajo. El Adam y el Adam W tienden a ser un poco más eficientes en ese sentido. Y aquí esta imagen está precisamente para ver un poquito más el relieve, por decirlo así, que pueden tener estas funciones de pérdida. Hay unos puntos que se llaman puntos de silla, donde si nosotros imaginamos como es una silla de un caballo, en el puro centro, si bien hay puntos aún más abajo y aún más arriba, en la altura referente a la silla, en el puro centro es casi horizontal, pues casi no hay relieve, casi no hay arriba o abajo. Y lo que busca precisamente la función de pérdida es encontrar esa dirección hacia abajo. En los puntos sí ya es muy difícil y es por eso que el SGD en específico tiende a quedarse atrapado en esos puntos. Y en ese punto dice, cuando el optimizador le pregunta, oye, ¿en qué dirección tengo que ir? En estos puntos, por lo general dice, no, sabes que yo no encuentro una dirección hacia abajo. Creo que ya estamos en lo más bajo porque no encuentro una más. Por problemas así e iteraciones se fueron desarrollando nuevos optimizadores. Hasta ahorita lo más nuevo que tenemos es el Adam y el Adam W. Son muy parecidos, la diferencia en que tienen es mínima. Pero bueno, el entrenamiento, bueno, nos faltó aquí hablar del tamaño del lote o el batch size. Ese es muy sencillo. Si nosotros tenemos todos nuestros datos de entrenamiento, que por ejemplo hablamos en nuestro caso, que nosotros tenemos 60,000 registros para entrenamiento. Todos esos 60,000 registros es nuestro dataset de entrenamiento. ¿Qué es lo que hace el tamaño del lote? El tamaño del lote va a dividir estos 60,000 registros en bloques con la cantidad de registros de este mismo tamaño de lote. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 60,000 registros y tenemos un tamaño de lote igual a 64, pues podemos hacer algo como 60,000 entre 64 y esto nos da aproximadamente 60,000 entre 64, 937.5. Sin embargo, no podemos tener medio lote, no tiene sentido. Lo que se hace es, se toma la parte entera y se le suma un restante, ¿no? Que en este caso vamos a tener 937 lotes de 64 muestras y esto es igual a 937 por 64, 5,968 y un lote de 32 muestras. Así ya tenemos 32 muestras. Entonces,
En 937 lotes vamos a tener un total de 59.968 registros y va a haber un último lote con solo 32 muestras. Eso es lo que representa el tamaño del lote. Esa es la forma en la que vamos a dividir nuestros datos. Ahora, ¿cómo? Bueno, hablamos un poquito de o la diferencia entre el ADAM y el SGD y por qué o más bien, hablamos de que el ADAM W es lo más nuevo, hablamos de que la función de pérdida depende del problema, hablamos la tasa de aprendizaje, por lo general son valores relativamente pequeños porque queremos que la cantidad de las unidades de pasos o qué tan fuerte o qué tan agresivo van a ser los cambios en los parámetros del modelo. Queremos que sean sutiles. Queremos que sean un camino suave. Si tuviéramos una tasa de aprendizaje grande, como de 5 o 10 o 15, que sí se puede, el algoritmo va a dejar que lo hagas. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí, por ejemplo, a lo mejor de la primera estrella, en lugar de pasar a la segunda, pasaste a la tercera. Y por lo tanto, en la siguiente vuelta, aquí vas a pasar más o menos aquí donde está el cursor. Entonces, tú al no tener tan definido o tan pequeños pasos, en lugar de estar caminando, vas a estar brincando. Y es en esos brincos donde a lo mejor pasaste por una posición que te convenía, pero como la brincaste, no pudiste caer en ella. Entonces, por eso se buscan unas tasas de aprendizaje relativamente pequeñas. ¿Y qué relación tiene el tamaño del lote? Bueno, el tamaño del lote tiene dos consideraciones principales. Número uno, la memoria que tienes disponible. Si tú tienes una GPU con 16, 24 o 32 GB de RAM, vas a tener donde tú vayas a entrenar el modelo, ya sea RAM o GPU, tienes que tener en consideración que tu memoria tiene que alcanzar para alojar todo, toda la arquitectura de tu modelo. Vimos en nuestros cálculos que nuestro modelo, el que hicimos aquí, tiene 109.386 parámetros. Estos parámetros corresponden a, a un número. Entonces, en este caso, la mayoría de los modelos por default están valuados en 32 bits. Entonces, tú para alojar este modelo de 109.386 a un valor de 32 bits por número, o 32 bits, pues es como el tamaño que vamos a usar para representar cada número, ocuparíamos estos bits, que son 3,5 millones de bits. A eso le tenemos que sumar también la información que le queramos pasar. Y es donde entra un poquito también la primera consideración que les comentaba del tamaño del lote. Si tenemos que cada vez que queramos hacer un cálculo le vamos a mostrar 64 valores nuevos, bueno, esos 64 valores tienen que estar también alojados en la misma memoria. Por lo tanto, si es un tamaño de lote muy grande, digamos 1024, tenemos que tener esa consideración porque si no, nuestra memoria se va a acabar y no nos va a dejar continuar el entrenamiento. Y la segunda consideración tiene que ver es un poquito de prueba y error. Por lo general, varía mucho, ¿no? de los datos y el modelo. Si un tamaño de lote grande o un pequeño ayuda a que el modelo aprenda mejor los datos. Es precisamente algo con lo que se tiene que estar jugando. No hay
No hay una conclusión finita que diga de que, ¿sabes qué? Si tu tamaño de lote es de 128, tus datos van a ser aprendidos de la mejor manera porque 128 le permitió al modelo ver tantos datos a la vez. No, no, no hay. Es algo que se tiene que hacer, pero sí es algo que puede influir al momento de evaluar el modelo. Y con eso cubrimos la parte de los hiperparámetros. Pero ¿qué pasa en el entrenamiento? Bueno, dijimos que vamos a tener, en nuestro caso, 938 lotes, que son 937 de 64 y un lote de 32 muestras. ¿Qué es cada muestra aquí? En nuestro ejemplo en particular, como lo vimos en el video pasado, cada muestra va a corresponder, los primeros 784 valores van a corresponder a la imagen en sí, a los píxeles de la imagen en sí. Y al final tenemos un valor solo que corresponde a la etiqueta. Lo estamos representando más o menos así, donde cada píxel hasta el píxel número 764 y al final la etiqueta. Esto se va a componer de 64 de estos, se van a componer cada uno de nuestros primeros lotes. Así hasta 64. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer primero lo que se llama el forward pass o es agarrar cada una de nuestras muestras, cada uno de cada lote, lo vamos a pasar por nuestra red. La red va a hacer sus cálculos, va a calcular todos los valores de las neuronas, va a calcular todos sus sesgos, todas sus activaciones y al final va a decir, ¿sabes qué? Yo creo, en este ejemplo en particular, yo creo que la muestra que me pasaste corresponde a la primera clase, o en nuestro caso sería la clase cero, ¿no? Pero yo creo que corresponde a eso. Ok, ¿qué es lo que se hace ahí? Ese resultado se va guardando y se vuelve a repetir el proceso hasta que se cumplan todos, hasta que se acaben todas las muestras de un lote. Cuando hayamos pasado los datos de todo un lote y hayamos guardado sus resultados, se va a calcular un error de entrenamiento, un error de los datos de entrenamiento. Asimismo, vamos a hacer lo mismo con un set separado de datos de validación que vamos a tener y va a ser la misma dinámica, no más que la diferencia es que los pesos de los modelos, los pesos de las neuronas, se van a ajustar según los datos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, si los datos de entrenamiento dicen que estuvo muy mal el modelo, se van a ajustar según estos datos. Y el de validación es nomás para ver, ok, cómo estoy funcionando o mi modelo, cómo está reaccionando ante datos nuevos sin que estos vayan a afectar el entrenamiento. Por eso es importante tener los dos sets de datos, tanto el de entrenamiento como el de aquí es validación. Porque, ¿qué pasaría si solo tuviéramos datos de entrenamiento y dejáramos que el modelo aprendiera solo sobre esos datos? Pasa un fenómeno que se llama overfitting. Es overfitting, que como su nombre lo indica, hace que la red, la estructura de la red, se aprenda todas las características de los datos de entrenamiento y ya no busque generalizar, se llama, ya no busque cómo aplicar ese conocimiento a nuevas muestras, simplemente le interesa aprenderse las muestras que están en el entrenamiento. Un ejemplo, una analogía pudiera ser como si te dieran a ti
10 preguntas para el examen que corresponderían a tu dataset de entrenamiento. Y tú, en lugar de aprenderlas o aprender cómo funcionan y por qué dan esos resultados, te aprendes solo las respuestas. Entonces, en tu set de entrenamiento o tus preguntas que te dieron, lo vas a hacer muy bien. Entonces, si te evaluaran solo con esos datos, pues resultaría que sacaste 10, ¿no? Porque te aprendiste las respuestas. Pero si te dan nuevos datos que son parte del mismo problema, pero son datos diferentes, que sería el equivalente a que te cambiaran un poquito la pregunta de las que te dieron, pues tú ya no vas a saber qué hacer porque no te preocupaste por aprender esa relación entre los datos de entrada y la salida, simplemente te aprendiste la equivalencia. Es por eso que un set de validación también es muy importante. Y es por eso que los datos tienen que estar distribuidos muy bien en entrenamiento como validación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si, si nosotros tuviéramos nuestras muestras ordenadas, donde primero van a ir los ceros, luego los unos, luego los dos, luego los tres, y sobre eso hiciéramos una división y nunca los revolvimos, por ejemplo. Entonces aquí en nuestro primer lote estarían todos los números ceros, en nuestro lote 2 estarían los números unos, así, primero los ceros, luego los unos, luego los dos, luego los tres. Y a lo mejor aquí en validación no hay ceros, no hay unos, nomás hay ochos y nueves. Entonces ahí habría un problema. ¿Por qué? Porque para empezar, en el entrenamiento nunca hubo números del 8 y el 9 en nuestro ejemplo. Entonces el modelo nunca aprendió sobre esos números. Pero aparte, le estamos haciendo un examen sobre números que nunca aprendió. Entonces, ese entrenamiento no te va a servir, o más bien no te van a servir las estadísticas de validación y no sabes si realmente tu modelo se entrenó bien o simplemente se aprendió los datos que vio en el entrenamiento. Es parte también un poquito de la preparación del dataset que debería haber. Y bueno, una vez que se haya cumplido, una vez que ya pasamos todas las muestras del lote 1, se corrió una ronda de validación con todo el set de validación. Una vez pasado eso, se corren las mismas muestras para el lote 2, luego todo el set de validación, luego para el lote 3, validación, y así hasta el último lote. En ese punto, cuando nuestro modelo ya vio todas las muestras del entrenamiento, o ya le dio la vuelta a todos los lotes, ahí se cumple una época. El número de épocas es entonces la cantidad de veces que nuestro modelo va a ver los datos de entrenamiento. Si le dijimos que son 5 o uno, si le dijimos que es uno, pues lo que va a hacer es que va a pasar todas las muestras de entrenamiento solo una vez. Si le decimos que son 5, es que va a pasar todas las muestras 5 veces. Y es un hiperparámetro, porque nos podemos elegir qué tanto queremos que revise los datos. ¿Qué consideraciones tiene esto? Bueno, un número de épocas mayor, digamos 100, va a requerir más tiempo de entrenamiento, más tiempo de computación. Mm, si le hacemos con uno, puede que no, va a ser muy rápido, pero puede que el modelo no alcanzó a aprender bien la estructura de los datos. Por otro lado, si lo hacemos con un número grande, puede que lo estuvimos pasando tantas veces, tantas veces, tantas veces, que el modelo se aprendió los resultados, no, no aprendió a generalizar. Perdón, es que no sé, creo que me entró algo a la garganta. Entonces, por lo general es empezar con un número de épocas entre 5 y 20.
Dependiendo del programa y dependiendo del modelo, ya se pueden ir ajustando a más o menos. Pero entre 5 y 20 es un buen número para empezar en el número de épocas. Ahí nomás como nota, por ejemplo, los modelos como GPT los entrenan con muchos textos, pero con pocas épocas. Entonces es consideración también, pues porque el número de épocas va a tardarse según tus datos de entrenamiento. Si tienes muchos datos de entrenamiento, una época va a tardar mucho tiempo en completarse. Y es lo que les dije ahorita, es más o menos esto, que lo podemos ir revisando con el código. Ya vimos qué son los hiperparámetros, ya vimos cómo se relacionan o cómo se calculan el tamaño del lote, pero cómo es la función de entrenamiento, que es esta que está aquí, y la función de pruebas, que es la que se usa, en el set de validación. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Primero que nada, le estamos diciendo, si recordamos de la clase pasada, este device, lo que nos va a decir es si tenemos una tarjeta gráfica disponible con el framework de CUDA de las tarjetas de NVIDIA. Si lo tenemos, ok, le estamos diciendo que este va a ser el dispositivo. Cuando yo te diga, manda estos cálculos a este dispositivo, quiere decir esto. Si no hay nada de eso disponible, simplemente lo va a hacer en la RAM normalita. En este caso sí lo tenemos disponible y lo va a hacer en la tarjeta gráfica para hacer los cálculos más rápido. Vamos a poner el modelo en modo de entrenamiento. Esto es importante porque hay otros diseños o hay otras características que se le puede poner al modelo para ayudar al entrenamiento, pero que se deshabilitan cuando estamos en validación. Cosas como, por ejemplo, el dropout, que ahorita no lo vamos a ver, pero son detalles así por los cuales cuando se están ejecutando estos códigos, se le tiene que decir si vamos a usar el modelo en modo de entrenamiento o aquí lo estamos poniendo en modo de evaluación. Vamos a iniciar unos contadores para calcular las pérdidas y los aciertos que vamos obteniendo sobre el entrenamiento. Y ahora sí, le estamos diciendo que por cada imagen y su respectiva etiqueta en cada lote, primero vamos a pasar esa información al mismo dispositivo donde tenemos alojado el modelo, o en este caso es la memoria gráfica, la tarjeta gráfica. Vamos a limpiar los gradientes que se puedan haber acumulado de iteraciones anteriores, recordando una vez más que los gradientes son las direcciones que va a tener cada parámetro, ¿no? Y vamos a hacer un forward pass, que es decirle al modelo, oye, ten esta imagen, que es el equivalente a lo que hacíamos ahorita aquí, donde agarrábamos cada imagen, o más bien cada tira de píxeles, lo pasábamos, eso es un forward pass, que aquí lo estamos viendo como una llamada al modelo. Vamos a calcular la pérdida, o vamos a ver, ok, yo ya hice mi forward pass, ¿qué tanto me equivoqué? Ok, el modelo dijo que es un cero y mi etiqueta realmente es un cero, entonces me equivoqué poco. Eso es lo que estamos haciendo aquí, calculando qué tanto nos estamos equivocando. Esta línea lo que hace es el backward pass, que es el proceso que les comentaba del backpropagation, que va a tomar el error, el error que se tuvo con esa muestra, y va a ajustar los pesos de las neuronas
según qué tanto se haya equivocado. Y el optimizador lo que va a hacer es actualizar el tamaño, la tasa de aprendizaje para la idea es que queremos ir dando cada vez pasos más pequeños para acercarnos cada vez más a nuestro cero absoluto en el error, pero es como ir frenando, es como si vamos en un carro y queremos estacionarnos. Al principio vamos a ir acelerando, 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 pero ya cuando nos estamos acercando donde queremos llegar, tenemos que ir frenando. Es más o menos la misma idea aquí. Vamos a también guardar los resultados de que, ¿sabes qué? Mi valor de pérdida ahorita fue el que ya calculamos arriba. Y esto es para ver qué tanto nos fuimos equivocando. Si el modelo dijo que es un cero y yo dije que es un cero, ok, eso fue un acierto. Si yo dije que es un cero, pero realmente es un uno, me equivoqué, eso está mal. Y ahí es un poco de diferencia entre la pérdida y la precisión. La pérdida te va a decir qué tanto te equivocaste. La precisión nomás te va a decir si te equivocaste o no. Por ejemplo, si yo dije que es un cero y realmente es un 3, me equivoqué por mucho y me equivoqué. Y la función de pruebas es exactamente, bueno, es muy parecida, pero simplemente ponemos el modelo en modo de evaluación. Y si se fijan, el proceso es el mismo, ¿no? Agarramos una muestra del lote de validación, calculamos la salida, pero no hay, por ejemplo, no está la línea que hace que actualicemos los pesos. En la validación simplemente nos interesa saber qué tanto nos fuimos equivocando. Y esta celda de código lo que hace es que, ¿sabes qué? Vas a darle una vuelta a todo lo que estamos viendo por un número de épocas. Lo que estamos haciendo es, para cada época, en nuestro número de épocas, que nuestro número de épocas aquí lo tenemos como 5, entonces esto va a ser una lista del 0 al 4, 0, 1, 2, 3, 4, que son 5 valores. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a dar una vuelta al entrenamiento, que es la función esta que vimos aquí, y va a guardar qué tanto se equivocó y qué tantos aciertos tuvo. Una vez que terminó con eso, o en otras palabras, una vez que ya le dio la vuelta a un lote, va, va a hacer lo mismo, pero con el de validación. De igual forma, el validación va a tener su propio error y sus propios aciertos. Y estos son nomás para imprimir estos que están aquí, que nos está diciendo, por ejemplo, en la época 1 de 5 hubo un valor de pérdida de 0.39 en el entrenamiento, un valor de pérdida de 0.23 en la validación, y el entrenamiento, digo, la validación tuvo un acierto del 92. Sí, podemos ir graficando estos con esta función. No tiene nada especial esto, de hecho se la podemos pedir a GPT. Y tenemos esta gráfica. ¿Qué es lo que nos dicen estas gráficas? Por ejemplo, la de la izquierda, la primera dice pérdida, el valor de pérdida en el eje de las 10 versus el número de época. Vemos que son épocas del 1 al 5. La línea azul representa la pérdida en el entrenamiento. Vemos que la pérdida del entrenamiento, pues sí, efectivamente fue bajando. Eso está bien. Quiere decir que el modelo estuvo aprendiendo de los datos de entrenamiento. Pero si vemos aquí la línea naranja, es el error de la validación. Y al principio la validación también iba bajando, pero aquí en la última época subió. Que normalmente este es un ejemplo sencillo, ¿no? Y son pocas épocas. Pero cuando vemos que el modelo aprendió bien en los datos de entrenamiento, pero en los datos de validación empezó a subir el error, quiere decir que se está dando el fenómeno ese que les comentaba, que
Se está aprendiendo muy bien los datos de entrenamiento, se los está aprendiendo muy bien, tiene muy bajo error, o más bien el error va bajando. Pero si le estamos enseñando nuevos datos o datos que no influyeron en el entrenamiento, de repente empieza a subir el error. Eso es lo que se le conoce como overfitting. Entonces, probablemente este entrenamiento tuvo un pequeño caso de overfitting. La gráfica de la derecha nos cuenta la misma historia desde otro punto de vista. Vemos que los aciertos o la precisión en el entrenamiento fue bajando, digo, fue subiendo, siempre iba subiendo. Lo cual nos dice pues que sí, durante el entrenamiento fue teniendo cada vez menos errores o más aciertos. Pero en validación, que es la naranja, y llega un punto en el que fue bajando. Entonces aquí se pudiera decir que la mejor época para ese entrenamiento fue la número 4 porque es donde la validación tuvo sus mejores resultados. Podemos guardar este modelo una vez que lo entrenamos. Lo podemos guardar como un archivo en nuestra computadora. Yo aquí le puse My Awesome Model y este archivo yo ya lo puedo compartir, yo ya lo puedo exportar, yo lo puedo enviar. Y por ejemplo lo pudiera subir a la nube, lo pudiera correr en un microcontrolador, ya teniendo esta estructura. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente lo estoy volviendo a cargar. O sea, lo primero lo guardé en mi computadora local, luego lo volví a cargar como si fuera un modelo totalmente nuevo. Y si se fijan, es el mismo modelo, ¿no? Esta celda es el modelo antes de guardarlo, después de entrenarlo. Y este es el modelo que yo cargué de mi computadora y es exactamente el mismo porque pues, es el mismo que realmente. Solo lo guardé y lo volví a subir. Esta función lo que hace es, tú le vas a pasar el modelo y le vas a pasar una muestra. Una muestra, pues recordando que es un número así como el que tengo aquí. Yo aquí en Paint seté el tamaño de la figura a 28 por 28 píxeles y simplemente puedo hacer eso, o sea, puedo ir dibujando con el pincel números escritos a mano y los puedo ir pasando por esta función. Sin embargo, primero tengo que hacer unas funciones auxiliares. En este lo que le estoy diciendo es, te voy a pasar una ruta del archivo o una ruta donde yo guardé mi, mi imagen que yo hice, la etiqueta que debe ser y si quiero que la muestres o no. Lo que va a hacer eso es que te lo va a convertir en el mismo formato que tenemos arriba en nuestro dataset original, donde los primeros valores van a corresponder al valor de los píxeles y el último va a ser el valor de la etiqueta. Aquí la estoy tomando, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Voy a hacer una nueva muestra con una imagen que yo ya guardé. Quiero que la muestres. Y esta es la imagen que yo guardé. La etiqueta es un cero, pues se ve, es un cero. Y aparte tengo la función de predecir, donde ya le voy a mandar el modelo que guardé y la muestra que acabo de crear. Y vemos que aquí el modelo nos dijo que realmente el modelo siente que este es un cero. Entonces, para esta imagen lo clasificó correctamente. Repetí el mismo proceso y ustedes también lo pueden hacer haciendo nuevos números. Aquí me pueden ponerle un 8, un 7, no sé, en su propio Paint. Pero aquí pasó algo curioso. Si se fijan aquí, el modelo, yo hice este uno y el modelo pensó que era un 6. Ahí tuve un error. Este es un 2, dijo que es un 2. Este es un 3, dijo que es un 3. Este es un 4, dijo que es un 4. Este 5 dijo que es un 5. Este 6 dijo que es un 9. Aquí se equivocó también. Este 7 dijo que es un 7. Este 8 dijo que es un 3. Supongo que se parece un poco al 3. Este 9 dijo que es un 4, que también tiene forma de 4. Entonces, nuestro modelo no fue perfecto, tuvo errores, se equivocó en uno, 2,
3. Se equivocó en 3 de 4. Se equivocó en 4 de 10. Entonces, tuvo una precisión general de 6 de 10. Se equivocó en 4 de 10, tuvo una precisión de 6 de 10. Esto fue solo con 10 muestras y no hubo problema, pero si nosotros hubiéramos tenido 1000 muestras nuevas que queremos enseñarle al modelo para ver qué resultados nos da, pues resulta impráctico, ¿no? Hacerlo uno por uno. Podemos hacer algo que se llama una matriz de confusión. Esta matriz de confusión lo que nos va a decir, ¿sabes qué? De las muestras que me pasaste, yo predije que había un cero que realmente era un cero. En el uno no predije ninguno, no había ninguno. Eh, en el 2 yo predije que era un 2 cuando realmente sí es un 2. Aquí en el 3 yo predije que había yo predije que había un 3 cuando realmente había un 8. Entonces, idealmente una matriz de confusión perfecta, por decir así, va a tener solo números en la diagonal principal. Quiere decir que el modelo nunca se equivocó. Pero es casi imposible tener un modelo que no se equivoca. Por lo general, los mejores modelos, estamos hablando de que tienen una precisión general del 95, creo que he visto. Es casi imposible tener un modelo o asegurarte o que alguien te diga que tiene un modelo con una precisión del 100% si tiene suficientes datos y si hizo bien el proceso. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos volver a entrenar el modelo, ¿no? Eh, Cambiándole los hiperparámetros, y esto es algo muy normal. Después de entrenarlo una vez, que evaluamos los resultados, dijimos, no, pues sabes que realmente no me sirvió mucho los resultados que hubo. Yo quisiera o esperaría que mi modelo fuera mejor. Lo puedo volver a entrenar. Normalmente, primero tienes que checar que tus datos estén bien. O sea, que el problema no sea de tus datos. En este caso, pues los datos sí están bien, los tenemos, los obtuvimos de una fuente ya confiable, de una fuente ya que nos está dando los datos bien. Lo siguiente normalmente que sigue es, ok, voy a agarrar mi mismo modelo, voy a agarrar la misma arquitectura, pero le voy a cambiar los hiperparámetros. Estos de aquí arriba son los que se entrenó la primera vez, tamaño de lote 64, tasa de aprendizaje de 0.01, número de épocas de 5. ¿Qué le cambié aquí? Le puse más números de épocas, le puse 15 en lugar de 5 y le cambié el optimizador. En lugar de usar Adam, usé Adam W, pero realmente eso son cambios. El del optimizador fue un cambio muy pequeño. Realmente lo importante fue el del número de épocas. Es el mismo proceso que se vio arriba, donde agarré otra vez los datasets y volví a correr la función de entrenamiento, nomás que ahora por 15 épocas. Si se fijan aquí, o bueno, más bien aquí, de igual forma vemos una historia un poco similar, donde el entrenamiento fue bajando bien su error, pero la validación tuvo problemas y al final fue más alta que el error, que el error de entrenamiento. Igual en la precisión general, cada vez el entrenamiento iba teniendo mejores resultados, pero la validación iba bajando un poco su rendimiento, lo que nos daría a entender que probablemente también hay un pequeño problema de overfitting en este segundo modelo. Si volvemos a correr las pruebas que hicimos con los mismos datos que ya teníamos, que nosotros hicimos en Paint, nos da esta nueva matriz de confusión, que es muy similar. De hecho, aquí se equivocó en 1, 2, 3, 4. Se equivocó nuevamente en 4 de 10, pero no se equivocó en los mismos. No, aquí, por ejemplo, este 1 está acá.
Los demás parece que sí fueron exactamente los mismos errores. Entonces, normalmente aquí lo que sigue es, bueno, para empezar realmente 10 muestras en un examen así de pruebas finales no te sirven de mucho. Normalmente también ocupas unas, no sé, 50, 100 muestras para ver cómo se ve una matriz de confusión. Mm, por ejemplo, una matriz de confusión normalmente esperaríamos que se viera algo así. Aquí estaban intentando clasificar, parece que son imágenes, ¿no? Una imagen de un automóvil, si tiene una rana, un barco, un avión, un camión. ¿Cuántos le pasaron aquí? Le pasaron alrededor de 1000. Les pasaron alrededor de 1000 muestras para hacer esta matriz de confusión. Y esto es lo que les decía, que esta es una matriz de confusión que a mí me dice que es un modelo relativamente bien entrenado. La peor clase fue con el gato, donde tuvo un error del 21%, pero 79% de aciertos. Entonces, puede que las muestras que le pasé hayan correspondido a estos números que estamos viendo en este ejemplo, que son números que sí están mal, pero que si lo hubiéramos pasado 1000 muestras más, resulta que el modelo realmente sí hizo un buen trabajo y esos son los ejemplos malos. Por eso es importante tener siempre buenos datos y sobre todo una cantidad de datos considerables, pues. Aquí hay otro ejemplo. Bueno, de hecho parece que es el mismo. Y bueno, no sé, aquí creo que ya tengo, ya, ya ya se cumplió aquí un poquito el material. La matriz de confusión es importante porque de estos números que estamos aquí, de estas relaciones que tenemos aquí, nos dice el modelo qué tanto se equivocó y cómo fue su comportamiento por cada clase. Y hay otras métricas que se sacan a raíz de eso. Por ejemplo, está el RICAL, está la precisión de la clase uno, la precisión de la clase 2, precisión de la clase M. Pero todas estas métricas adicionales nacen de dividir estos números, de sumar y dividir estos números. Por ejemplo, para la clase del avión, la precisión general sería 853 entre la suma de todos estos, que parece que son 1000. Por eso, en la imagen que vimos primero, está, vemos que son 972, son poco más de 1000 estos registros, lo que nos da una accuracy general del 93% para la clase del automóvil. Lo mismo, se hace lo mismo para los demás. Las otras, por ejemplo, las otras métricas son un poco más especializadas y nos dicen, ok, se equivocó, pero se equivoca más en la clase, en una u otra clase. Se equivoca más detectando ejemplos positivos o negativos. Eso ya es para un análisis un poco más a fondo en el caso de que se quiera trabajar con ya un reporte de resultados un poco más detallado. Pero lo importante es que todo eso nace de la matriz de confusión. Y no necesariamente tiene que ser una matriz de confusión, ¿no? O sea, podríamos haber impreso estos datos como una lista nomás. Pero la matriz de confusión es solo una herramienta, así como las gráficas, que te permite verlo de manera visual, pues de manera más directa. Y creo que eso sería todo por este video. Eh, Fue solo una pequeña introducción, un pequeño vistazo general. Y para los que están en los cursos de Gimex, pues en la semana vamos a ver más cosas. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias.